Y bueno, sin más, vamos a dar la bienvenida a doña Julia Olmo Romero, que es nuestra embajadora de misión especial para las amenazas híbridas y de la ciberseguridad. Adelante, Julia. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias, Ricardo, y felicidades también a Yori por esta puesta en escena. Y desde luego muchas gracias también por invitarme a acompañarles en este acto, en esta conferencia anual. Veo que esto va de cine, estamos en una sala emblemática de Madrid y me presento y tengo que decirlo, lamentablemente soy una actriz novel en estas lides, y por lo tanto no pretendo en absoluto impresionarles porque me imagino que tengo un público al que no veo, pero compuesto por actores ya muy consagrados, por profesionales de prestigio en auditoría de sistemas, en ciberseguridad, en gestión de riesgos tecnológicos y en gobierno de las TIC. Como ya les ha dicho Ricardo, pertenezco a otro mundo. Soy diplomática de carrera y se me ha encargado una tarea que, si bien para todos ustedes puede resultar muy familiar, no ha formado parte hasta ahora de la diplomacia tradicional. Y enseguida les explicaré por qué. Ricardo Barrasa y Antonio Ramos vinieron a verme al Ministerio y les pareció interesante que en algún momento les pudiera contar mi trabajo y, sobre todo, qué se está haciendo en el mundo para salvaguardar las bondades de las nuevas tecnologías de nuestro nuevo mundo digital. Pero también qué se está haciendo para intentar resolver los dilemas que todo ello nos plantea y, lo que es más importante, para resolver las tensiones que ellas generan, o mejor dicho, que contribuyen a generar. No me voy a extender sobre el hecho de que vivimos en un mundo digital, ustedes lo conocen de sobra, pero quería señalar con Adam Siegel en su obra The Hacked World Order, que dice que el ciberespacio como utopía digital libre de conflictos geopolíticos se ha acabado. Internet conecta a casi 3.000 millones de personas alrededor del mundo, casi el 75% de la población mundial tiene acceso a teléfono móvil y la creciente expansión del Internet de las cosas, que entiendo que abordaréis o abordarán más tarde, podrá dar lugar en un par de años a que 75.000 millones de aparatos estén conectados a través de la web. Las redes de comunicación y de información están integradas hoy y ahora en nuestra vida política, económica y social, en nuestra vida pública y en nuestra esfera privada. Y ello, además de indudables ventajas, supone un campo abonado para las tensiones, para generar nuevos conflictos y para poner en jaque el orden internacional tal y como lo conocemos hasta ahora. En este contexto, el mismo Siegel dice que, si bien en 1947 es considerado para muchos como el inicio y el comienzo de la Guerra Fría, junio de 2012 puede ser calificado como el año cero de lo que él llama la batalla por el ciberespacio. En esa fecha, y permítanme recordarlo, se filtraron los detalles sobre el ciberataque norteamericano al programa nuclear iraní, la llamada misión Olympic Games. Han pasado desde entonces solo 6 años, pero en este corto periodo de tiempo muchos han sido los cambios que han tenido lugar. Ya decía Kissinger que el ciberespacio desafiaría toda la experiencia histórica, y así ha ocurrido. A su juicio, la definición de lo que hasta ahora constituía la autoridad de los Estados se ha vuelto ambigua y, en algunos casos, confusas. Por lo tanto, yo me pregunto y les pregunto a ustedes hoy cómo se mide el poder, cómo se mide el ciberpoder. Durante la Guerra Fría, solo algunos países tenían capacidad de fabricar bombas nucleares. Hoy prácticamente cualquier país o cualquier avezado grupo de hackers puede o está en condiciones de lanzar un ciberataque. Con ello, las fronteras territoriales, antaño bien definidas y permanentes, hoy aparecen difuminadas. Y son ataques que además son impredecibles, que pueden causar daños más allá del pretendido objetivo y cuyo origen tampoco resulta evidente. Y sin atribución, como todos ustedes saben,
sin saber quién está realmente detrás, es difícil y a veces incluso imposible determinar a quién acusar, a quién condenar o a quién apuntar con el dedo. Lo que a su vez complica también la capacidad previa de los Estados de disuasión y extiende la sensación de que se puede actuar con impunidad y, en definitiva, que se puede operar sin consecuencias. Identidades escondidas, objetivos espurios, confusión entre territorio y autoría, errores de atribución. En definitiva, todo ello puede provocar tensiones y acelerar la escalada en caso de conflicto y dar como resultado un mundo más complejo que el anterior. Este nuevo escenario, además, difumina también la clara distinción existente hasta ahora entre la actividad militar y la actividad civil y redefine las concepciones institucionales y nos obliga a crear nuevos procesos de decisión, a reinventar las instituciones o a recrear las ideas. Piensen cómo están evolucionando conceptos como transparencia o privacidad, cómo se está diluyendo la separación entre lo público y lo privado y cómo ha variado lo que legítimamente esperábamos o exigíamos de la Administración y lo que ahora es responsabilidad de empresas, de organizaciones del sector privado o de los propios ciudadanos. En este contexto, la diplomacia también ha evolucionado. Recuerden cómo la acción exterior de los Estados Unidos cambió tras Wikileaks y cómo, de alguna manera, el comportamiento de Edward Snowden obligó a Washington a explicar algunas actuaciones a Berlín, a Tokio, a Brasilia y a otros aliados cercanos a la Casa Blanca. Y también cómo desde el Departamento de Estado, en la época de Hillary Clinton, se adoptó una agenda construida sobre dos pilares básicos: libertad de expresión y de religión online y libre acceso a Internet. Mientras estos principios se defendían en Naciones Unidas y en otros foros internacionales, al mismo tiempo el Departamento de Estado se apoyaba en empresas privadas para desarrollar programas que permitieran a los usuarios de Pekín o de Teherán eludir la censura. Así, la industria tecnológica norteamericana pasó a convertirse en lo que el estudioso de Harvard, Joseph Nye, llamó el soft power de América y, por lo tanto, en un instrumento fundamental de su política exterior. En definitiva, esta política exterior se vino a servir de herramientas provenientes del sector privado, sin duda mucho más adecuadas para mantener el poder en algunos casos o al menos la estabilidad en el ciberespacio. En consecuencia, nos hallamos en un contexto en transición permanente donde el entorno de la seguridad ha cambiado. Y a las tensiones generadas a través del espacio, el ciberespacio, y que tienen como objetivo nuestros sistemas y nuestras redes de información, se han venido a asomar en los últimos años y de forma significativa las conocidas como acciones híbridas. Mucho se está hablando de ello últimamente. La propia denominación novedosa da lugar a todo tipo de interpretaciones. Hay quienes hablan de conflictos asimétricos o de conflictos en la zona gris. Nuestra estrategia de seguridad nacional, estrategia publicada hace unos meses, considera que el proceso de transformación de la seguridad global se viene produciendo una mayor competición geopolítica que impacta en el orden internacional establecido y que difumina los límites entre la paz y el conflicto. Un conflicto que hoy está adquiriendo formas distintas a la puramente militar. En este contexto sitúa los denominados, como decíamos, conflictos o amenazas híbridas que son perpetrados tanto por Estados como por actores no estatales. Patrick Paulak dice que la amenaza híbrida es una metáfora que lleva a primer plano las complejidades y los dilemas de este mundo en cambio y que hace referencia a la naturaleza interconectada de los desafíos, a la multiplicidad de actores implicados y a la diversidad de los medios utilizados. Podemos hablar de conflictos o amenazas híbridas y me voy a aventurar a dar una definición. Espero que no haya muchas personas
que vengan de parte de la academia, que quizás tengan algo que apuntar, para describir aquellos en los que se produce una utilización amplia, compleja y adaptada de medios convencionales y no convencionales, junto a medidas militares o no, paramilitares y civiles, abiertas o encubiertas, legales o clandestinas. Medidas, en definitiva, que pueden incluir ciberataques, operaciones o campañas de manipulación informativa o de desinformación, que entiendo también que analizarán más tarde, elementos de presión social, económica o financiera, que se planifican, organizan y ejecutan con una perspectiva integral. Y esto es lo importante, una perspectiva integral detrás de todo ese tipo de acciones heterogéneas por actores estatales y no estatales para cumplir sus objetivos. Acciones que en definitiva son cambiantes, que evolucionan para adaptarse a las circunstancias, que son distintas y siguen patrones diferentes y son prolongadas en el tiempo y en el espacio y buscan siempre la desestabilización. Y son sobre todo, como decíamos antes, de difícil atribución, porque el agresor nunca pretende asumir responsabilidades y mucho menos esperar posibles represalias. En este escenario internacional, España, como otros países de su entorno, ha optado por un enfoque de la seguridad, digamos, integral y no compartimentado. Como Estado, como país, como miembros de esta sociedad, tenemos la obligación de garantizar que las TICs continúen siendo generadoras de oportunidades e instrumentos que proporcionen rapidez y facilidad a nuestros intercambios. Pero al mismo tiempo tenemos que asegurar que tenemos articulado un sistema de seguridad que gestione con eficacia los riesgos a los que nos enfrentamos, que no son otros que mantener nuestros valores, nuestro sistema de derechos y de libertades, nuestro tejido económico empresarial, nuestros servicios básicos, infraestructuras críticas y, en definitiva, aquellos riesgos que puedan poner en jaque nuestra forma de vida, nuestra vida diaria y nuestro desarrollo como ciudadanos y como individuos. Con este objetivo, en 2013 se aprobó una primera estrategia de seguridad nacional, a la que siguió la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. De ella deriva, como bien saben, el Plan Nacional de Ciberseguridad. En paralelo, nuestra Ley de Acción Exterior y, recientemente, una segunda Estrategia de Seguridad Nacional. Este entramado normativo se concreta en la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad y en él se establecen misiones, contenidos específicos y se articulan responsabilidades mediante medidas de coordinación y colaboración y control entre los organismos implicados. Por ello, en el citado Consejo, además del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, se sientan el CNI con el Centro Criptológico Nacional, el Ministerio de Defensa a través del Mando Conjunto de Ciberdefensa, el Ministerio del Interior con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, la Secretaría de Estado de Agenda Digital con el INCIBE, hasta ahora por lo menos, la Fiscalía contra el Ciberdelito y algunos otros departamentos y, desde luego, el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la persona que les habla en este momento. Se trata, en suma, de un marco de coordinación de cara a la gestión de las crisis y de ahí que su composición esté abierta, no quede definitivamente fijada, contemplándose incluso la presencia del sector privado y de los partidos políticos. Con este esquema y a la vista de los desafíos a los que nos enfrentamos y que hemos esbozado antes, estamos convencidos de la necesidad de promover y defender un ciberespacio libre, abierto, seguro y confiable en apoyo de los intereses nacionales. Para ello, tratamos de potenciar y reforzar nuestra presencia, la presencia de España en las organizaciones, conferencias y foros internacionales y regionales de los que España forma parte y en cuyas agendas están presentes las amenazas híbridas y la ciberseguridad, con especial atención, una atención muy determinante a la Unión Europea. Y, del mismo modo, participar en las distintas iniciativas internacionales en la materia, apoyándonos para ello
en la coordinación, y esto es fundamental, de las posiciones de los diferentes agentes o las agencias, como dirían los norteamericanos, de las agencias nacionales implicadas. Y en esta línea permítanme que me refiera y muy brevemente a Naciones Unidas. Existe un acuerdo generalizado en que la Carta de Naciones Unidas y los principios de derecho internacional son aplicables al ciberespacio, en que la soberanía de los Estados se aplica sobre las actividades TIC en el propio territorio. Y esto también es importante en la no utilización de proxies para actos maliciosos. No obstante, queda en Naciones Unidas mucho camino por recorrer. Por ejemplo, en la definición de la agresión y, en consecuencia, en la definición del derecho de legítima defensa, lo que nos remitiría al sempiterno problema de la atribución. O, por ejemplo, en la defensa de los derechos online, en la misma línea que son defendidos y reconocidos offline, incluido el derecho a la privacidad. Y aunque el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra aprobó una resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital, no existe, y esto es lamentable, convenio internacional alguno sobre protección de datos personales, como no lo existe tampoco ningún convenio que regule el ciberespacio ni la gobernanza en el mismo. Si nos acercamos a Europa, en el último año la Comisión y el Consejo, junto a los Estados miembros, han venido realizando un esfuerzo importante, un esfuerzo centrado en preservar primero el mercado único digital, porque si no es seguro el mercado único no será digital, pero tampoco será mercado único, las capacidades de la Unión para prevenir, disuadir, detectar y responder a actividades maliciosas, y un esfuerzo, y también es importante, para permitir incrementar nuestra autonomía estratégica. Con estos objetivos, en septiembre pasado, la Comisión anunció un ambicioso conjunto de medidas agrupadas bajo lo que se ha dado en llamar el Cyber Security Package, un paquete de medidas que se basa, como no podía ser de otra manera, en la confianza, la decisión política y la cooperación entre los Estados miembros, en buscar una sólida colaboración público-privada, en la participación de la industria y en la formación y concienciación de la ciudadanía. Pero estas medidas de septiembre no vienen de la nada, se vienen a sumar a medidas anteriores, a la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea de 2013, al Marco de Política de Ciberdefensa 2014, a la Directiva NIS, con la que me imagino están ustedes todos muy familiarizados, a la Estrategia Global y al Plan Europeo de Defensa y, por supuesto, a los acuerdos entre la Unión Europea y la OTAN. Básicamente, este paquete de medidas se plantea tres objetivos básicos. En primer lugar, el desarrollo de la resiliencia. Se trata de convertir ENISA en una agencia, realmente una agencia europea, dotándole de mayores capacidades y de más presupuesto, de crear un marco de certificación de productos y servicios bajo el principio de Security by Design, del reforzamiento de la red europea de CERTs y de la ayuda a los Estados para la gestión de incidentes. El segundo objetivo es desarrollar la ciberdisuasión. Se prevé la creación de un centro de investigación y desarrollo de competencias, la creación de un marco de respuesta coordinada ante incidentes a gran escala, el llamado Blueprint, la inclusión de la ciberdefensa en el marco de la cooperación estructurada permanente a la que España viene de adherirse formalmente, y la decisión de que el Fondo Europeo de Defensa apruebe proyectos también en este ámbito. Se prevé también la creación de un fondo de respuesta para casos de emergencia, similar al mecanismo de protección civil de la Unión Europea, y el desarrollo de un mecanismo de respuesta diplomática conjunta, más conocido como caja de herramientas. Por último, y como tercer objetivo básico, el desarrollo de instrumentos penales. La Directiva sobre el fraude en Internet y la falsificación de los medios de pago, la Directiva de acceso fronterizo a pruebas electrónicas, la llamada e-evidence, y el reforzamiento de las capacidades de las autoridades europeas, policiales y judiciales. De todo ello, y permítanme que me detenga brevemente en el elemento más político, en el que mejor posiciona a Europa en este nuevo orden internacional, el que tiene un carácter mucho más estratégico, y se sitúa en la llamada caja de herramientas. El pasado 16 de abril,
en el Consejo y haciendo uso, como digo, de este instrumento. Y a propósito de las atribuciones individuales que varios países hicieron del WannaCry y del NotPetya, los representantes de los 28 hicieron realmente lo que consideramos una declaración de principios sobre el ciberespacio. Afirmaron, en primer lugar, un ciberespacio global, abierto, libre, estable y seguro, en el que se reconozcan los derechos humanos y el imperio de la ley. Y todo ello en pro del bienestar social, del crecimiento económico, de la prosperidad y de la integridad de nuestras sociedades libres y democráticas. Expresaron su preocupación por el incremento de la habilidad y la voluntad de terceros estados y de los actores no estatales para perseguir objetivos mediante la realización de actividades maliciosas. Reconocieron la naturaleza interconectada y compleja del ciberespacio y la necesidad de un esfuerzo conjunto de gobiernos, sector privado, sociedad civil, comunidad técnica, usuarios y academia para hacer frente a los desafíos. Reiteraron su condena firme a los ataques inaceptables perpetrados por WannaCry y NotPetya, que causaron, considera la Unión Europea, daños significativos y pérdidas económicas, desestabilizaron el ciberespacio y el mundo físico, pudiendo provocar tensiones escalada. Y, por último, reafirmaron la aplicabilidad del derecho internacional y de la Carta, exigiendo a los Estados un comportamiento responsable que impida la utilización maliciosa de su territorio. Y expresaron al mismo tiempo la voluntad de continuar trabajando en la implementación de normas en el seno de Naciones Unidas. Con estos principios, que han venido para quedarse y que forman parte ya de nuestro acervo colectivo europeo y nacional, deseo terminar. Hay más, podría hablarles del trabajo en la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa a través del establecimiento de medidas de confianza, y es importante porque es una organización donde se reúnen 54 estados, entre ellos los Estados Unidos y Rusia, de la labor del Consejo de Europa, especialmente relacionada con el Convenio sobre Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest, del trabajo que estamos llevando a cabo en la Organización de Estados Americanos para extender los principios de e-governance a lo largo de todo el continente latinoamericano y de la cooperación bilateral. Pero para ello simplemente quiero recordarles que España cuenta con recursos tecnológicos y experiencias formidables en el ámbito de la ciberseguridad. Cuenta también con un marco legal y normativo avanzado, con un sector que consideramos pujante y con una sociedad civil comprometida y solidaria, que se puede medir todo ello de igual a igual con los países más avanzados del continente. Con ello debemos continuar abordando la cuestión del orden internacional y el ciberespacio como una tendencia en aumento. Estamos convencidos de que se incrementarán los ciberataques, los atacantes y el adversario se sofisticará y nuestro día a día se verá cada vez más afectado por sus repercusiones en el Internet de las cosas. La agenda internacional no se va a quedar atrás, se va a volver sin duda mucho más compleja en este ámbito y en ella será prioritario continuar fomentando y reforzando la cooperación internacional y las medidas de fomento de confianza. Vamos a contar cada vez con una mayor pluralidad de actores, pero hay que perseguir en todo este escenario un esquema razonable y consensuado donde quepamos todos de gobernanza en la red y que genere la confianza suficiente para que las TIC puedan continuar cimentando el bienestar de nuestras sociedades. Será, por último, igualmente necesario reforzar todavía más la cultura de la ciberseguridad, una cultura que cale entre los usuarios y entre los responsables de los sistemas de información del sector privado, entre los particulares y muy especialmente en el sector público. Y este proceso de culturización, si me autorizan la expresión, tiene que ser tenaz y sin descanso. No hay que cejar en este empeño. Y permítame, por último y para acabar, que recuerden aquello que el IRA le dijo a la primera ministra británica tras un terrible atentado. Nosotros solo necesitamos tener suerte una vez, es decir, los malos. Vosotros, es decir, nosotros los buenos, necesitamos tener suerte siempre.
y para ello necesitamos que la suerte, igual que a los escritores la inspiración, nos pille o nos agarre trabajando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también a Isaca por su invitación y espero y confío en que la jornada será todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. La verdad que estamos poniéndonos las pilas a nivel estatal, sin duda, con las distintas estrategias, con tantos organismos puestos el foco en este tema y que tenemos que estar sensibilizados. Los que estamos aquí estamos sensibilizados, pero lo tenemos que sacar a la sociedad. Quizás comentar que el tema de definir qué es una agresión en estos temas de ciberseguridad es difícil y una vez que tengamos esto, pues ya podremos pasar a la defensa legítima. Muy bien, pues muchas gracias.